Muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta en este segundo diálogo con América Latina dentro del ciclo que estamos organizando conjuntamente la Fundación Carolina, la Casa de América y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Y muchas gracias especialmente a las tres personas que hoy van a intervenir y que van a dialogar entre sí y también con ustedes. Porque, de hecho, tenemos también previsto, como hicimos en el primero de estos diálogos hace algunas semanas, al final tener un pequeño espacio para que puedan ustedes realizar preguntas. Con la misma mecánica que utilizamos, ¿no? Se van a distribuir unas boletas para que puedan hacernos llegar las preguntas. Seleccionaremos algunas de ellas para que en la parte final de ese diálogo puedan ser contestadas por nuestras invitadas e invitados, ¿no? Bueno, estamos en vísperas de un acontecimiento relevante para el mundo iberoamericano y para la diplomacia multilateral, que es la 26ª cumbre iberoamericana que se va a celebrar en Antigua Guatemala, con el lema Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible, ¿no? Y para ello, pues, para presentar esta cumbre, hablar del presente, el futuro de la comunidad iberoamericana, pues tenemos hoy tres invitados de excepción. Pero antes de presentarles en su perfil, en su trayectoria, yo quisiera hacer una brevísima introducción recalcando una idea que me parece importante en este momento, y es que actos como este, que podrían formar parte de una cierta normalidad institucional, en el contexto internacional que nos encontramos, ¿no? Y en el contexto incluso regional, pues empiezan a adquirir un cierto carácter de actos reivindicativos, ¿no? Y en este caso estamos reivindicando al menos tres elementos que quisiera señalar. El primero de ellos es el de la diplomacia entendida como servicio público. Y las tres personas, como podrán ver después por su trayectoria, ¿no? Las tres personas que hoy nos van a hablar, aunan en su trayectoria vital, en su recorrido, tres elementos a destacar, ¿no? El primero de ellos es su vinculación por mucho tiempo a la acción pública, a la política internacional, pero al mismo tiempo que han estado activos en la diplomacia, lo han hecho en los tres casos con un enorme rigor intelectual y con una exigencia intelectual muy elevada. Y son gentes de pensamiento y acción al mismo tiempo, algo que desde luego se aleja bastante de la imagen estereotipada que existe de la diplomacia. Y además tienen en común una visión de la diplomacia claramente universalista, que entienden que el interés nacional de cada país no está reñido con el interés general, y que, es más, uno requiere del otro y encuentra acomodo en la acción multilateral. Y esta es la segunda reivindicación, una reivindicación del multilateralismo y la acción colectiva internacional, que en este momento del sistema internacional es particularmente importante. Y dentro de esa acción multilateral, la diplomacia de cumbres, ¿no? Que somos conscientes que tiene una imagen, en ocasiones, ante la opinión pública, de reuniones poco útiles, reuniones costosas, de reuniones que han ido generando cierta fatiga. Y frente a ello, hay que reivindicar esta diplomacia de cumbres dentro de una perspectiva de acción multilateral como algo mucho más profundo. Es la expresión, ¿no? Y si se me permite evocar un concepto del filósofo Jürgen Habermas, es una concreción de la democracia deliberativa, ¿no? Si tenemos que encontrar juntos mecanismos de gobernanza en asuntos que nos vinculan inevitablemente en un mundo globalizado, la única forma que tenemos de construir legitimidad en el plano internacional, ya que no puede haber elecciones directas en ese plano, es que esa gobernanza esté basada en el acuerdo. Y ese acuerdo tiene que proceder únicamente del diálogo. Un diálogo que además reconozca la pluralidad y la diversidad de visiones que existen en el plano internacional. Y este es un papel clave que tiene el multilateralismo y que tiene la diplomacia de cumbres. Y es particularmente importante en un contexto de repliegue nacionalista, de rechazo al otro, de discursos supremacistas o de exclusión, de cuestionamiento de la diversidad y de las sociedades abiertas, en definitiva. Y tercer elemento, tercera reivindicación,
y esto no hay que dejar de mencionarlo, aunque se dé por hecho, es una reivindicación de lo iberoamericano, pero de aquello que nos une y al tiempo de lo que nos permite, con una perspectiva universalista, que es la que siempre ha tenido el proyecto iberoamericano, la que nos permite, desde nuestra particularidad cultural, lingüística, desde nuestras visiones del mundo, desde los valores compartidos, nos permite hacer un aporte al destino común de la humanidad, ¿no? a una narrativa de progreso global que tenemos que construir entre todos y que en este momento tiene probablemente su mejor concreción, ¿no?, en un elemento que preside esta cumbre de Antigua Guatemala, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿no? Algo sobre lo que sin duda nos van a hablar con mucho más detalle y conocimiento las tres personas que hoy nos acompañan. Muy brevemente, les conocen bien, pero permítanme por un momento presentar a nuestros tres invitados, ¿no? Por el orden en el que van a intervenir. Tenemos en primer lugar a la embajadora Mónica Bolaños Pérez, ¿no?, que es directora general de Asuntos Internacionales, Multilaterales y Económicos en la Cancillería de Guatemala, y que anteriormente ha sido representante permanente adjunta de Guatemala ante Naciones Unidas, tanto en Ginebra como en Nueva York, donde ha tenido también una larga trayectoria de trabajo multilateral, ¿no?, en asuntos económicos y sociales, financieros, de desarme y seguridad internacional, en el Comité de Descolonización, en la Comisión de Consolidación de la Paz, ¿no? Ha sido la primera mujer que ha tenido el cargo de coordinadora política con motivo en el Consejo de Seguridad, con motivo de la elección de Guatemala como miembro no permanente del Consejo. Quiero darle la bienvenida y, desde luego, agradecerle, en su caso, el esfuerzo especial que ha hecho desplazándose a Madrid para este acto, ¿no? Intervendrá también, está con nosotros, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia, ¿no?, que además es presidente ex oficio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y también conocen su largo historial de servicio público en la diplomacia española, porque ha sido anteriormente también secretario de Estado de Asuntos Exteriores Iberoamericanos y ha tenido destinos en muchos países y particularmente en muchos de ellos en Iberoamérica. Ha estado destinado en Colombia, en la Oficina de Naciones Unidas con sede en Ginebra y Portugal. Ha sido subdirector general de México, Centroamérica y países del Caribe, director general de Política Exterior para Iberoamérica, embajador de España en Guatemala y posteriormente en México, embajador en misión especial para operaciones de mantenimiento de la paz, embajador en Polonia y, anteriormente a este cargo, representante permanente de España ante las Naciones Unidas en su sede en Nueva York. Y contamos también, finalmente, con la presencia de Rebeca Grynspan, ¿no?, elegida por unanimidad secretaria general iberoamericana en la reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores que se celebró en México en febrero de 2014 y que en 2018 había renovado su mandato por otros 4 años. Y en esa trayectoria también multilateral me gustaría destacar su experiencia como secretaria general adjunta a las Naciones Unidas, administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido también directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, vicepresidenta de Costa Rica entre los años 94 y 98, ministra de Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos Económicos Sociales y viceministra de Finanzas en su país, miembro del panel de alto nivel sobre financiación del desarrollo en el año 2001, delegada de Naciones Unidas en la Comisión para la Reconstrucción de Haití, entre otros muchos elementos que jalonan su trayectoria. La forma en la que vamos a proceder después de esta presentación es, les vamos a plantear unas preguntas, ¿no?, para que puedan orientar sus aportaciones, ¿no?, en 2 rondas y, finalmente, reiterar que tendremos un pequeño espacio también para las preguntas que desde el público puedan formularse y para lo cual pues se ha distribuido una boleta en papel para que puedan anotarlas. Embajadora Bolaños, dado que contamos aquí con su presencia como representante de la Secretaría pro tempore, ¿no?, de
Comunidad Iberoamericana y por lo tanto con una responsabilidad en la organización particular, en la organización de la cumbre, yo quisiera plantearle 3 preguntas iniciales, ¿no? En primer lugar, ¿cómo han organizado ustedes la cumbre, la 26ª Cumbre Iberoamericana? ¿Cómo entienden este eslogan, este lema que se ha buscado para la cumbre, esa Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible? Y dentro de ello, todos reconocemos el importantísimo papel que tiene la presidencia pro tempore, ¿no? La elección de asuntos como el turismo y la inmigración como asuntos relevantes, ¿no? ¿Qué papel juega y qué resultados esperan obtener promoviendo estas agendas? Muchas gracias. En primer lugar, quisiera saludar al secretario de Estado de Cooperación Internacional, Juan Pablo de la Iglesia. Es un gusto compartir este podio con ustedes, la señora Rebeca Greenspan, secretaria de CEGID y gran amiga de Guatemala. Por supuesto, también agradecer a José Antonio por la invitación y al director de Casa de América, Santiago Miralles, y a la Fundación Carolina por este gran honor que me dan de estar aquí el día de hoy. Para mí es un gran gusto y por supuesto, traerles el saludo fraterno de la canciller, Sandra Jovel, y del coordinador nacional, que es mi viceministro, Manuel Estuardo Roldán, que por agendas no pudieron estar aquí. Sin embargo, he sido designada para participar en este diálogo, el cual me da mucho gusto, y pues iniciar así el ciclo, participar en el ciclo de diálogos de la presentación de la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se va a llevar a cabo en la Antigua Guatemala el próximo 15 y 16 de noviembre de este año. Pues yo quisiera empezar primero sobre lo que se ha mencionado sobre el significado pues, del lema de la Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Un lema de que se empezó a hablar y a debatir cuando Guatemala toma la decisión en el 2000, a finales de 2015, de aspirar a tener la SPT, la Secretaría Pro Tempore, por primera vez en 26 años. No era nunca lo habíamos hecho, entonces era algo, una aventura en este momento muy, muy ambiciosa, pero sin embargo que desde el inicio se trató con mucha seriedad y responsabilidad, teniendo en cuenta pues el gran papel que podríamos hacer. Y bueno, fuimos muy honrados de que durante la cumbre de Cartagena se endosara a Guatemala para esta responsabilidad y con eso pues iniciar nuestros trabajos y organizar todas las reuniones sectoriales que se han llevado a cabo desde el 2017 y el 2018. Todavía nos falta una, que es el encuentro empresarial, el 12º encuentro empresarial, que es inmediatamente antes de la cumbre, y organizar no solo pues a nivel internacional con los miembros del sistema iberoamericano, sino también a nivel nacional con nuestras instituciones, que muy felizmente empezaron a trabajar con nosotros para poder organizar todo tipo de reuniones sectoriales, desde del Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Instituto Guatemalteco de Turismo, etcétera. Muchas de las instituciones nacionales que empezaron también a trabajar junto con la Cancillería para poder hacer de la Secretaría Pro Tempore pues un éxito y pues colaborar con esta gran responsabilidad. Cada reunión sectorial, estamos contando 35 reuniones, incluyendo por supuesto reuniones ministeriales de otros foros, aportará a lo que es la declaración política de Guatemala, que para nosotros es importante que
que no solo sea una declaración que refleje algunos puntos importantes, sino que refleje compromisos que tenemos que cumplir todos los países iberoamericanos y que ayuden, en este caso, con el tema que se eligió, que es pues la ayuda a la implementación de la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como les comenté, nosotros impulsamos también discusiones para definir que este tema que elegimos fuera lo suficientemente atractivo para todos los países, pero más que nada que fuera capaz de aglutinar intereses y esfuerzos que han venido trabajando esos 22 países que componen el sistema, y que primordialmente se hiciera pues en una esfera de cooperación, que eso es lo importante, y misma que ha sido también capaz de fortalecer esa relación que han tenido estos países por más de un cuarto de siglo. En ese momento, en coincidencia con los esfuerzos globales de contribuir a la consecución de la Agenda 2030, nuestro país definió la ruta de trabajo apegada a ese impulso mundial para lograr un desarrollo sostenible en donde cada institución y organización identificó objetivos para darles prioridad y de modo para ser más eficaces y para poder elaborar más en esos compromisos que les hablo, que van a ir incluidos en la declaración política que va a ser adoptada por nuestros jefes de Estado y de Gobierno el 16 de noviembre. La labor impulsada por nuestro país comprendió que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no puede ser divisible y se debe velar por la adopción integral de la misma. En ese sentido, la cooperación iberoamericana, sus ejes de acción, que apuntan estrechamente a esos objetivos, desencadenan con sus acciones el logro de la integralidad de la agenda, pero especialmente a lo relacionado con la definición de nuevos modelos de gobernanza y cohesión social, creación de alianzas mediante los diálogos, la educación por medio de los programas e iniciativas y proyectos que promueven la cultura, la innovación para transitar a nuevos modelos productivos a través de los espacios de conocimiento y transversalmente en todas las áreas del tema de género, que es muy importante y que compartimos totalmente las acciones que ha venido desarrollando la CEGIB en ese aspecto. Entonces, bajo esos objetivos priorizados es que trabajamos una nota conceptual que se circuló el año pasado y que todos los miembros pudieron contribuir con ella y poder nutrirla para tener todas esas ideas y tener un documento de consenso que sirviera de base para nuestros trabajos desde el año pasado a la fecha. También, por supuesto, tenemos que seguir, un elemento que es muy importante para nosotros es el seguimiento a los compromisos adquiridos en anteriores cumbres. Esa es parte también de nuestra responsabilidad, dar continuidad a esos compromisos, tener acciones concretas que no dupliquen esfuerzos. Hay muchos foros donde se hablan los mismos temas. La Agenda 2030, pues como les dije, es el tema transversal y si queremos nosotros no solo volver a repetir compromisos o lo que se ha dicho en Naciones Unidas, por ejemplo, sino de verdad tener un compromiso de acuerdo a las realidades de nuestros países iberoamericanos. La agenda como un marco de acción es ambiciosa, eso lo sabemos nosotros, pero sí también supone la transición de modelos a modelos de desarrollo más incluyentes y sostenibles a lo interno de los países, así como en el contexto internacional. Y para que eso suceda, debemos pasar de un proceso de adopción de la agenda, integrándola a nuestros propios planes de desarrollo y a los que se vayan creando con el objeto de asegurar un desarrollo donde nadie se quede atrás. Mencionaba el director sobre el tema de turismo y migración. Sí, esos son parte de los temas que son pues prioridad nacional y nosotros creemos que de la región. Es evidente de la coyuntura que estamos viviendo
en varios países de la región el tema de la migración, lo importante que es. Se realizó un foro especialmente sobre ese tema, y todas esas discusiones y diálogos, pues por supuesto sirven como base para que nuestros cancilleres y nuestros jefes de Estado también puedan buscar soluciones conjuntas al tema. Quisiera también pues hablar sobre los objetivos que nosotros tenemos como Secretaría pro tempore, y que hemos querido aprovechar esos espacios para impulsar temáticas de interés regional que permitan a los países plantear proyectos e iniciativas que contribuyan también a la implementación de la consecución de la Agenda 2030. Hemos tenido varias reuniones y hemos estado, voy a poder desarrollar más sobre el calendario de actividades que hemos tenido, pero hemos hecho encuentros que por primera vez se han realizado en la historia de las cumbres. Uno es el encuentro de altas autoridades de los pueblos indígenas de Iberoamérica, el que se realizó el 5 y 6 de abril. También la primera conferencia iberoamericana de ministros de Economía y Turismo. Entonces ahí también, viendo el enfoque y la prioridad que hemos tenido, se realizó en septiembre. Ahí tuvimos también siempre hemos tenido el acompañamiento en todas las sectoriales, por supuesto, de la Secretaría General, pero en esta nos acompañó la Secretaría Greenspan, y con el ministro de Economía se pudieron tener una reunión exitosa. Y también el primer encuentro de centros de pensamiento iberoamericano. Una idea también nueva que quisimos implementar y que esperamos continúe con la próxima presidencia, que como todos ustedes saben es Andorra, la que va a recibir la Secretaría pro tempore en noviembre. Y pues con esos 3 encuentros que por primera vez se realizan, también queríamos nosotros proyectar esas prioridades que tiene el país y el abordaje de temas que para nosotros son prioritarios y que también lo son para la región, y poder intercambiar con eso, ayudar a nutrir nuestra declaración. Entonces, no sé, eso quisiera yo ahorita agregar preliminarmente, pero siempre diciéndoles que para nosotros es un honor ostentar la Secretaría pro tempore. Hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo para que todos los países se sientan incluidos, se sientan, como lo dice el lema, pero también que se sientan que estamos dándole un seguimiento y una importancia a todos esos temas de prioridad regional. Entonces yo creo que ahorita lo dejo por ahí, estaré atenta a las preguntas también para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Continuaríamos con algunas cuestiones para el secretario de Estado, para Juan Pablo de la Iglesia, en este caso invitándola a que nos aporte una visión española, ¿no?, desde la política exterior española, como partícipe de todo este proceso, ¿no? Y en particular, ¿cuáles son las expectativas, ¿no?, que tiene el gobierno español, que es un nuevo gobierno, además, para la cumbre de Guatemala y la declaración a adoptar? Y también quisiéramos que pudieras presentarnos algunos elementos respecto a lo que España ha aportado como un país miembro, uno más, dentro de esta comunidad, tanto a la cooperación iberoamericana como a la institucionalización de las cumbres y de la comunidad de naciones. Y si hay aspectos en los que se quiere poner más énfasis a partir de ese compromiso compartido por todos con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿no?, que está muy presente en esta cumbre de Guatemala. Bueno, muchas gracias, Antonio. Buenos días a todos. Permítanme comenzar con mi agradecimiento a Casa América y a la Carolina por esta nueva reunión de los diálogos, en la que además Juan Antonio Sanahuja
dobla su cometido como organizador y como moderador. Y a todos ustedes por su asistencia a esta reunión. Yo creo que la cumbre de Antigua es una cumbre particularmente importante por el momento en el que se hace y por su contenido, ¿no? La embajadora Bolaños explicaba cómo se había llegado y cuál era la razón de ser de ese lema de una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Y es que es quizá la manifestación más clara desde la adopción de la Agenda 2030 de que la comunidad iberoamericana en su conjunto hacemos nuestros los compromisos de la Agenda y estamos dispuestos a comprometernos en fórmulas de actuación nacional, pero sobre todo de cooperación regional que nos ayuden a, aprendiendo unos de otros, llevar a la práctica ese objetivo de implementar una agenda que exige un enorme esfuerzo interno y externo, porque no trata de otra cosa que de la formulación de políticas transversales con objetivos perfectamente definidos y que todos sabemos que tocan intereses vigentes de una enorme entidad y suponen cambios estructurales también de una enorme dimensión. Por lo tanto, en un momento en el que todos los países iberoamericanos hemos ya pasado por el trámite de hacer nuestro plan nacional, de presentarlo ante Naciones Unidas y estamos en la fase de implementación de esos compromisos, el hecho de que la cumbre se centre en la Agenda 2030 nos parece un acierto, desde luego, pero una demostración del compromiso de la comunidad iberoamericana con la sostenibilidad, con el progreso y con la inclusividad. Por lo tanto, quería empezar resaltando la importancia de este elemento en la cumbre de la semana que viene. Como verán ustedes, y lo verán luego en las declaraciones y en lo que aquí vamos a compartir, y en la declaración final, la Agenda 2030 planea absolutamente sobre todo el contenido de la declaración. Y esto, como digo, me parece un elemento de una importancia enorme y es un mensaje también a otras regiones de cómo, a través de la cooperación y de las especificidades de la cooperación entre los países de la Comunidad Iberoamericana, estamos dispuestos a hacer una aportación a ese futuro global y sostenible e inclusivo en el que estamos embarcados sin marcha atrás y ya con una realidad muy exigente pisándonos los talones, ¿no? Como en el ámbito del cambio climático que todos conocemos, la dramática marcha de una realidad frente a los esfuerzos por tratar de cambiarla. Todo esto se va a hacer visible en la declaración, una declaración que no vamos a destripar porque todavía no han aprobado los ministros, pero que lleva ya un año discutiéndose, pero que es la que recoge todos estos objetivos, ¿no? Una declaración que esta vez ha salido o va a salir igual de larga. Una de las preocupaciones de todos los participantes y de todos los coordinadores nacionales en la preparación de las cumbres es que la declaración sea concisa, que tenga menos párrafos que la declaración anterior, que haya menos declaraciones nacionales. Es algo que, cuando de lo que estamos hablando es de una agenda que trata transversalmente todas las políticas, una agenda que tiene 17 objetivos marcados, que toca todas nuestras políticas y que toca muy de lleno a la cooperación, que es el punto central de las cumbres, pues realmente es difícil. Esta vez también ha salido larga. Ha salido larga, pero está saliendo. Hago la salvedad y así ya no la tengo que volver a hacer. No está todavía aprobada, pero lo que hay es sustantivo en todos sus párrafos, ¿no? Que, como digo, no son pocos, pero todos y cada uno tienen su razón de ser y su definición doctrinal o su línea de acción de cooperación. Y me gustaría subrayar solamente 4 o 5 de los elementos que va a contener, que nos parecen particularmente importantes y que, desde el punto de vista de la visión de España sobre la cooperación iberoamericana,
tienen un particular interés. En la declaración se afirma que tenemos que implantar en nuestra cooperación una perspectiva global del desarrollo que permita construir una arquitectura multidimensional de nuestra cooperación que trascienda de los tradicionales métodos de clasificación del desarrollo por países, en particular de la referencia al PIB como único mecanismo de clasificar el grado de desarrollo de los países. En la declaración se va a optar claramente por tomar partido en ese debate entre graduación y gradación, y ese es un elemento que nos parece de importancia porque va a reflejar, o ya está reflejando, que las cumbres se producen en un escenario regional que difiere mucho del de años anteriores. Hubo años, al principio de las cumbres, tampoco hace tanto tiempo, pero sí en el que las cumbres estaban, en cierto modo, condicionadas por la condición de países donantes de algunos de los que participaban y de países receptores de otros, con lo cual parecía que la cumbre tenía éxito según para cada uno de los países participantes en función de lo que habían sacado en el ámbito de la cooperación, de qué elementos adicionales iban a beneficiar y que ese era el factor que determinaba la valoración por parte de algunos países. Bueno, esta cumbre supera ese planteamiento, lo cual es verdaderamente muy importante porque la evolución del progreso de los países latinoamericanos nos coloca en un plano de necesaria igualdad a la hora de compartir experiencias y de trabajar en los ámbitos que fija la 2030 de las políticas públicas. Bueno, este nos parece, desde el punto de vista español, que es un elemento de una gran importancia conceptual y que cambia el enfoque de la cooperación en el ámbito de la Comunidad Iberoamericana. Otro elemento que destaca, y se refería la embajadora Bolaños ahora hace un momento a esa reunión de responsables y líderes de las poblaciones indígenas, es que le va a dar un papel importante a las comunidades indígenas y afrodescendientes en los planes nacionales de desarrollo y, por lo tanto, la comunidad en su conjunto se compromete a incluir estos elementos absolutamente necesarios y la participación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en los proyectos de desarrollo nacionales y regionales. No podía ser de otra manera y tratándose de Guatemala como país anfitrión, pues realmente me parece particularmente acertada esta inclusión y este énfasis en la participación de las comunidades indígenas y afroamericanas. Continúa subrayando un elemento que ha estado presente en la cooperación regional durante mucho tiempo, que es porque resalta la preocupación de poner en marcha una iniciativa iberoamericana para el mejoramiento de la gobernanza y el fortalecimiento institucional. Seguimos considerando que una transformación de las políticas públicas tiene que sustentarse en unas instituciones fuertes y, por lo tanto, la declaración va a animarnos a todos a hacer más esfuerzos todavía en ese mejoramiento de la gobernanza, ¿no? como gran objetivo de la cooperación, en el marco también de otro ODS, el 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. No habrá las dos primeras si no existen las terceras. Y también, y por último, quería resaltar la importancia que se le da a la cooperación en el ámbito del cambio climático, ¿no? Es verdad que la red iberoamericana de oficinas de cambio climático lleva ya 15 años actuando, pero este año va a tener una importancia particular la cooperación en este terreno, no solo por lo avanzados que en este terreno se encuentran algunos países iberoamericanos, citemos simplemente el caso de Costa Rica, a punto de conseguir la descarbonización total, sino también porque se incorporan nuevos mecanismos y se presentará el primer informe del Observatorio de Cambio Climático de la Rábida, que es un exponente más de nuevas incorporaciones a esta preocupación y a esta cooperación por el cambio climático. Bueno, y esos me parecen elementos particularmente interesantes de la declaración y que,
responden, por supuesto, a los intereses colectivos, porque todos los hemos definido en conjunto, pero responden también de una manera muy particular a las expectativas y a los objetivos de España en esta cumbre de Antigua. Y luego me preguntabas, José Antonio, por la contribución española o qué manera de contribución. Bueno, a mí nunca me ha gustado esta teoría o esta práctica, más bien, de que hay que sacar pecho, ¿no? Que hay que decir que la cooperación española ha hecho esto y lo otro. No sé, yo creo que por sus hechos les conoceréis, ¿no? Y no se trata de proclamarlo, sino de hacerlo. Pero también es verdad que las cosas hay que contarlas para que se sepan. Y entonces, en ese delicado equilibrio, voy a tratar de mantenerme para señalar algunas de las contribuciones que hemos hecho a la institucionalidad de las cumbres y a los programas de las cumbres, ¿no? Por pudor voy a omitir cifras, simplemente voy a decir los programas que apoyamos. Bueno, en primer lugar, al presupuesto de la SEGIB, el propio presupuesto de la SEGIB. La SEGIB tiene su sede en Madrid y tiene un apoyo importante de acuerdo con las previsiones presupuestarias y financieras que la propia cumbre ha acordado para el sostenimiento de la Secretaría. Luego, algunos programas en los que tenemos un particular interés y que hemos apoyado de una manera o en solitario o casi en solitario es el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, una especificidad de la región latinoamericana y en la que hemos contribuido y apoyado desde el inicio. Formamos parte de 17 de los 20 programas y de una de las 3 iniciativas, y nos hemos adherido a los que no somos parte activa. Estamos muy detrás de toda la acción de la SEGIB y de la Comunidad Iberoamericana en temas de igualdad de género y hemos ayudado a todos los esfuerzos para transversalizar la perspectiva de género en el sistema iberoamericano y a respaldar todos los procesos e iniciativas para avanzar en este camino en toda la región. Bueno, la reciente reunión que presidió la vicepresidenta del Gobierno hace apenas 2 semanas aquí en Madrid, pues fue una muestra de ese apoyo decidido a los programas en el terreno de la igualdad de género y la no discriminación. El espacio iberoamericano del conocimiento ha sido otro de los ámbitos en los que hemos prestado un apoyo determinante y siempre hemos estado y seguimos estando detrás de otro de los elementos que antes no he resaltado, pero que va a ser importante en la cumbre, como resultado de la cumbre, que es el de la movilidad. El de la movilidad de los talentos como mecanismo, al mismo tiempo, de hacer más comunidad, y tenemos experiencias en Europa que han funcionado muy bien, y de generar un espacio, verdaderamente espacio sin trabas para la movilidad de los talentos y la movilidad de los estudiantes. En medio ambiente y la lucha contra el cambio climático tenemos el Observatorio de la Rábida en Huelva y hemos apoyado la red desde su inicio, hace ya, como decía antes, más de 10 años. La apuesta digital es uno de los nuevos objetivos incorporados a esta política de colaboración. Por último, los pueblos indígenas, el papel de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de las instituciones que reúnen para su mejor definición y su mejor protección y defensa los derechos de las comunidades indígenas de toda la comunidad iberoamericana. Bien, estos son algunos de los campos, José Antonio, en los que hacemos un esfuerzo mayor para contribuir al avance de toda la comunidad iberoamericana y a la labor de la SEGIB en su consecución. Y quería terminar con que no me lo has preguntado, pero creo que viene al caso. Antes empezaba diciendo que el espacio, las cumbres iberoamericanas, hubo una época en la que se valoraban en función de los resultados en ámbito de cooperación. Bueno, y esto ha provocado muchos comentarios, pensando que la comunidad iberoamericana, debo decir que no exactamente, que en una interpretación no exactamente correcta, que la comunidad iberoamericana y las cumbres perdían el tiempo hablando de cooperación cuando había que hablar de otras cosas, ¿no? Y tenía que ser un espacio
pues de concertación política. Bueno, Rebeca no me dejará mentir, las cumbres nunca han sido un espacio de concertación política. América Latina ha tenido siempre unos mecanismos de concertación política entre los países latinoamericanos, no necesariamente con un concepto iberoamericano, sino latinoamericano, que en cambio potenciaba y se complementaba con ellos una cumbre dedicada a la cooperación, es decir, como tú decías antes muy acertadamente, a lo que nos une, a lo que nos puede unir, a lo que puede fortalecer la comunidad que conformamos, ¿no? En el ámbito cultural, en el ámbito de la cooperación. Bueno, las cumbres dedican una gran parte de su esfuerzo y luego el seguimiento de la SEGIB a los programas de cooperación sur-sur y triangulares, ¿no? Hay pocas instituciones regionales que dediquen tanto esfuerzo a esta cuestión como nosotros. Y eso ha sido siempre así, y por eso era un poco chocante y a veces antipático ver que se criticaba la cumbre porque se dedicaba solo a la cooperación, cuando realmente la cumbre, las cumbres, el mecanismo de las cumbres y de la SEGIB estuvo pensado desde el primer momento para priorizar la cooperación. De hecho, la primera institucionalización fue la creación de un director o un representante, un jefe de cooperación. Bueno, vamos a ver qué pasa este año, porque este año los mecanismos de cooperación política latinoamericana están sufriendo, como todos ustedes saben, una crisis. El continente, la región se ha polarizado, hay una serie de crisis que dificultan el diálogo político y la cooperación política entre los países latinoamericanos, y de hecho la cumbre pues va a reunir a un número de jefes de Estado que seguramente, aparte de Naciones Unidas, no han tenido ocasión de verse las caras en los últimos 12 meses, ¿no? Bueno, vamos a seguir centrados en la cooperación, pero no vamos a desaprovechar otras oportunidades que se puedan presentar. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, secretario de Estado. De las dos, de tu reflexión y también de la reflexión de la embajadora Bolaños, me surge una idea, y es que la novedad relativa de la Agenda 2030 para la Comunidad Iberoamericana, porque hay muchos aspectos de la Agenda 2030 en los que se viene trabajando desde hace tiempo y que no son nuevos para la comunidad, sobre todo en esta concepción de la cooperación más horizontal, más inclusiva, que no refleja esa tradicional visión norte-sur de la cooperación que había dominado el paisaje entre donantes y receptores durante mucho tiempo. Y también en cuanto a las agendas que se han estado trabajando. Y en ese sentido, iría justamente mi primera cuestión para la secretaria Greenspan, y es cuando, digamos, tuviste que asumir el cargo en 2014, recibías también un acervo, ¿no?, que se ha llamado a veces el acervo iberoamericano. Ahora ya son 17 años de cumbres, y en algunos rubros en particular se ha hecho un trabajo que no existe en otros organismos. Y quisiéramos justamente pedirte una reflexión sobre esas contribuciones que se han ido realizando en las cumbres anteriores y en los distintos mecanismos que la comunidad iberoamericana se ha dado. Y esto enlazarlo justamente con los elementos nuevos que antes también se han destacado. Y es que de cara a la 26ª cumbre en la antigua Guatemala, ¿cómo esta cumbre puede contribuir justamente al impulso, ¿no?, al cumplimiento, a la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito iberoamericano? O sea, ¿qué mecanismos añadidos y singulares puede aportar como mecanismo de cooperación, como antes se ha dicho? Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera, para empezar, José Antonio, darle las gracias a la Fundación Carolina y a Casa de América. Gracias, Santiago, por invitarnos acá. Querido secretario de Estado, que siempre ha sido pues un aliado de lo iberoamericano, muchísimas gracias por esta oportunidad, y darle la bienvenida también a Mónica Bolaños, que ha sido un pilar fundamental de todo el proceso que nos ha llevado a esta cumbre, y a través tuyo, Mónica, también agradecerle al gobierno de Guatemala y a la canciller Jovel por todo el esfuerzo que se ha hecho. Yo creo que mucha gente no sabe todo lo que está detrás del esfuerzo de la reunión de presidentes que se va a realizar el 15 y 16, pero en Guatemala ha desarrollado alrededor de 30 eventos en estos 2 años, precisamente camino a la cumbre. Y yo creo que eso no lo podemos perder, como bien lo decía Mónica, porque este es todo un proceso de concertación
para la declaración, de discusión sobre los principales problemas de la región, donde han participado todos los países, y probablemente de las cosas que más nos entusiasma de lo que ha pasado es que la participación de los países ha sido realmente notable, ¿no? Han estado sumamente involucrados, muy participativos, y parte de eso se refleja en la declaración, Juan Pablo, que como bien decías, las declaraciones pasadas habíamos tratado de no pasarnos de las 7 páginas. Yo creo que éramos uno de los organismos multilaterales más concretos y más aterrizados, pero claro, esta es una agenda más compleja, ¿verdad? Porque la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pues tiene muchos más elementos, no es una agenda sectorial, es una agenda muy holística, ¿verdad? Y entonces en ese sentido la declaración se nos ha alargado, pero yo diría que del lado bueno, por un exceso de participación de los países, ¿no? Hasta hace pocos días seguíamos recibiendo, inclusive, no solo en términos de la declaración, sino el mecanismo de los comunicados especiales, los países tratando de traer temas y elementos muy importantes a la discusión y a la atención de todos. Así que, en ese sentido, es cierto, es un poquito más larga que en años anteriores, pero también debido a una gran participación y entusiasmo de los países para reflejar prioridades en la declaración. No quiero seguir adelante sin saludar también a alguna gente que nos acompaña, a los embajadores iberoamericanos que están aquí con nosotros, muchísimas gracias. A Trinidad Jiménez, ex canciller, gracias Tini siempre por acompañarnos, y a la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia, gracias por estar aquí con nosotros, y por supuesto a la secretaria adjunta iberoamericana, gracias María Ángela. Bien, entonces una de las preguntas es ¿con qué llegamos a la cumbre? ¿No? ¿Y qué esperamos sacar de la cumbre? Yo creo que lo primero que habría que decir es que llegamos a la cumbre con las tareas cumplidas, ¿verdad? Nosotros tenemos mandatos muy concretos, muy específicos de las cumbres anteriores, y vamos a rendir cuentas de los resultados de esos mandatos. Y yo tengo que decir aquí que yo agradezco enormemente que la cumbre sea cada 2 años, porque cuando las cumbres eran cada año, pues cumplíamos los mandatos como poner un cheque en la lista, pero no podíamos profundizar en ellos. Yo creo que llegamos a la cumbre dando cuenta de una profundización y de unos resultados en los mandatos. Y para dar algunos ejemplos que me parece como importante, lo han mencionado, lo mencionó también Juan Pablo y Mónica, llegamos a consolidar el Observatorio de Ambiente y Cambio Climático en la Rábida. Esta es una idea que ha surgido desde hace algún tiempo y que vamos a concretar en la cumbre ahora en Guatemala. Llegamos con la plataforma de movilidad para la movilidad de estudiantes, de profesores, de investigadores, y esperamos firmar en la cumbre, ya es un hecho, con el presidente del gobierno español, a raíz de un apoyo muy importante que hemos recibido del Ministerio de Relaciones Exteriores y de un programa específico que vamos a hacer con la Fundación Carolina, una dotación de 1 millón de euros para becas de movilidad, precisamente científica, con un énfasis en el tema de género y en el tema de las mujeres científicas, en las ingenierías, en las físicas, en las matemáticas, que sabemos que es una brecha que tenemos que cerrar en nuestra región. Entonces ahí va a haber un impulso muy importante en esta dirección, y lo vamos a firmar también cuando lleguemos a Antigua Guatemala, y lanzaremos la plataforma que hemos estado preparando para que efectivamente la mayor parte de los programas de movilidad que hay estén cercanos a la gente, que la gente pueda entrar y saber a qué puede ir, porque parte del problema de las desigualdades también viene de una desigualdad de información, ¿verdad? Y de abrir las oportunidades para muchos más estudiantes, para la movilidad de talento. Llegamos con un convenio para la movilidad, un convenio voluntario para todos los países para la movilidad de talento en la región iberoamericana. Además, llegamos con una parte muy fuerte
en el tema de género. Ya lo decías, Juan Pablo, pero hicimos realmente una reunión extraordinaria acá, con la participación de la canciller Jovel, pero además de mujeres muy potentes de la región, para el empoderamiento económico de las mujeres, que es el aspecto, digamos, que nosotros hemos abordado desde el espacio iberoamericano. Y la idea aquí es comprometer a los jefes de Estado en la eliminación de todas aquellas leyes que son un obstáculo para el empoderamiento económico de las mujeres. Y ustedes se sorprenderían de todas las normas y el marco legal que todavía no fluye para hacer posible la equidad, ¿no? Y si obtenemos ese compromiso político en el espacio iberoamericano, yo creo que podremos llevar adelante una agenda muy concreta, muy específica y con un impacto muy importante en esta dirección. Y también llevamos el programa, que es un mandato que recibimos precisamente en Cartagena, el programa iberoamericano, el primer programa iberoamericano para las personas con discapacidad, ¿no? En el que han participado todas las instituciones iberoamericanas, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social especialmente, que ha estado muy involucrada con nosotros en hacer posible una agenda de acción en esta dirección. Y entonces esto me lleva al tema de la cumbre, ¿no? Y cuál debería ser nuestro aporte, qué es lo que vemos hacia futuro. Bueno, en primer lugar, yo creo que esta es una cumbre por elección de Guatemala, realmente, Mónica, que nos vincula a la agenda global y que nos vincula a una visión de futuro. La verdad es que la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un gran acierto y un gran éxito del mundo multilateral. Y ya lo decías vos, esta es la reivindicación también del multilateralismo en un mundo que tiende a la confrontación y a la fragmentación. Y yo creo que aquí Iberoamérica de alguna manera levanta su voz para volver a reiterar su compromiso con unos valores que hoy en día son más importantes que nunca, ¿no? Que es el tema del multilateralismo, de la cooperación, de la apuesta por la paz, por el diálogo, y yo creo que eso es lo que ha sido, como bien lo decía Juan Pablo también, lo que ha sido Iberoamérica. Esto es una reiteración, pero con una agenda que además yo creo que es la única narrativa en este momento que nos hace un llamado a la cooperación global, ¿verdad? Y ahí Iberoamérica tiene mucho que aportar, porque realmente nosotros hemos desarrollado la mejor plataforma de cooperación horizontal que en este momento existe, ¿verdad? Y salida, se decía bien antes, salida de esa dicotomía, ¿no? Entre el norte y el sur. Aquí tenemos países de distinto desarrollo relativo que han cooperado y han aprendido a cooperar de una manera mucho más simétrica y mucho más horizontal durante 26 años. Y esa voz iberoamericana es una voz que nosotros estamos aportando en el mundo, y la verdad es que hoy en día nos llaman de todos los continentes para contar cómo lo hacemos, qué estamos haciendo, qué hemos aprendido de esta cooperación sur-sur y de esta cooperación triangular. Entonces, en ese aspecto yo creo que nos estamos vinculando, como digo, a una agenda global en la que Iberoamérica tiene un papel que cumplir y a una visión de futuro, porque no estamos discutiendo el qué ya está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a ir a discutir el cómo. ¿Cómo hacemos para reenfocar nuestros esfuerzos en aquello que le importa a la ciudadanía de nuestra región? ¿Y qué nos importa? Nos importa combatir la pobreza y el hambre. Nos importa combatir las desigualdades, nos importa saber cómo volvemos a imprimirle un dinamismo a nuestro crecimiento, cómo vamos a apostar por la sostenibilidad, por las energías renovables, por la sociedad digital, cómo podemos cooperar para que eso sea posible y sea un resultado, no solo una discusión. Y yo creo que ese enfoque que nosotros hemos tratado de darle, de un enfoque del cómo, de ir a los resultados, de aprobar cosas concretas que nos vinculen a la ciudadanía, que lleven cosas que sean mucho más cercanas a la gente, yo creo que va a ser
una de las cosas más importantes de la cumbre, pero también una de las cosas que distingue, digamos, a este espacio con respecto al resto. Yo quiero enfatizar, para terminar, dos cosas que se han dicho y que a mí me parecen muy, muy importantes. Una es que lo que decía Juan Pablo, en lo que yo quisiera profundizar, que es cuál es la naturaleza de este espacio, ¿no? Nosotros hemos dicho muchas veces que si viéramos a Iberoamérica como dos bloques de países no tendría sentido, ¿no? Si lo vemos como un bloque latinoamericano y un bloque ibérico, pues no tendría mucho sentido. Para bloques están las negociaciones en otro lado, ¿verdad? Y no tendría mucho sentido que nosotros reprodujéramos eso. Y hemos dicho que tal vez la transformación más importante de los últimos años es pasar de ser conferencia a ser comunidad, ¿no? Inicialmente, yo creo en 1991, cuando nacen las cumbres, lo que había era una reunión de presidentes, ¿no? Luego, cuando se crea la institucionalidad iberoamericana, porque era una rotación de cumbres inicialmente, desde el 91 hasta el 2005, ¿no? Después se crea la Secretaría General Iberoamericana, precedida, tiene mucha razón Juan Pablo, por la institucionalidad de cooperación, que se crea antes de la Secretaría, ¿no? Cuando se crea la Secretaría, yo creo que pasamos de ser cumbre a ser conferencia, ¿no? Ya había reuniones ministeriales importantes, como bien se ha dicho, foros, se crean distintos foros, el foro parlamentario, el foro cívico, ¿no?, que han formado parte de la conferencia. Y yo creo que la transformación de la discusión en la cumbre de Veracruz en el 2014 es cómo dábamos un salto hacia adelante y cómo pasábamos de ser conferencia a ser una comunidad de 22 países donde todos se relacionan entre sí. Y en este devenir, digamos, progresivo de los 26 años que hemos tenido de cumbres, yo quiero decir, Juan Pablo, que España ha cumplido un papel fundamental y que también ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Este cambio que se requería en las cumbres era un cambio exigido por la realidad a la que España inmediatamente ha respondido. Yo creo que eso no es fácil, ¿no? Tener esa flexibilidad para poder adaptarse al cambio de la realidad no es una cosa que uno ve siempre, y precisamente cuando las instituciones no se adaptan, ¿verdad?, y sus actores no se adaptan, es cuando surgen las tensiones y los problemas y donde decaen las instituciones y los proyectos por su incapacidad de reconocer la realidad. Y yo creo que hubo dos elementos fundamentales que hemos reconocido todos que exigían un cambio en esta dirección, ¿no? Uno es que bueno, Latinoamérica no es la misma de 1991, ni los países que nos acompañan en la península ibérica son los mismos de 1991. Y ahí hay que recordar, Latinoamérica ha cuadruplicado su Producto Interno Bruto desde aquella ocasión. Es una región que ha tenido un progreso notable durante estos años. Y por supuesto era una región que entonces exigía una relación mucho más simétrica y horizontal. Ahora, eso también conlleva más responsabilidades, ¿verdad? Y yo quiero decir aquí que así como inicialmente, sin el Fondo de Cooperación Español y México, que fue el otro país que puso una cantidad importante, no hubiéramos podido tener la plataforma de cooperación que tenemos hoy en día, lo cierto es que a este momento tenemos 7, 8 países de América Latina que han puesto fondos voluntarios de cooperación en la Secretaría General Iberoamericana, que era un fenómeno que no veíamos antes y que refleja un mucho mayor compromiso de la región en esta construcción más comunitaria, ¿no? Argentina, Chile, Colombia, Panamá, República Dominicana, Andorra, todos han puesto fondos voluntarios de cooperación. Uruguay, en la Secretaría General Iberoamericana, que era un fenómeno que no teníamos antes, ¿no? Entonces eso hace que haya una mayor corresponsabilidad en la dirección, en el liderazgo y en el compromiso en el espacio iberoamericano. Y yo creo que la otra cosa importante que dijiste también, Juan Pablo,
y que recojo, es que también es una región que ha formado más institucionalidad de distinto tipo en este tiempo. Y mucha gente nos ha preguntado, ¿cierto? ¿No serán redundantes muchas de estas distintas conformaciones, verdad? Y nuestra respuesta siempre ha sido la misma. Y repito algo que dijo José Antonio al principio. Nosotros no vinimos a competir, ¿verdad? Vinimos a potenciar, a complementar. Y yo creo que en este mundo de geometría variable, que ahora se llama así tan bonito, ¿verdad? Donde nos formamos asociaciones de distinta índole, dependiendo de distintas dimensiones e intereses, ¿no? Lo cierto es que probablemente de lo más permanente que ha tenido la región en todo este periodo ha sido precisamente el espacio iberoamericano. Creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ello. Han sido 26 años de muchos cambios, de muchas situaciones muy difíciles que hemos pasado en la región y ininterrumpidamente, cosa que no pueden decir igual, yo creo que otras organizaciones, la Cumbre Iberoamericana y el Espacio Iberoamericano ha seguido con su tarea de construcción precisamente por enfatizar aquello que nos une y no aquello que nos divide. Así que creo que todos debemos sentirnos satisfechos de haber contribuido desde distintos ámbitos, en distintos momentos de esta historia de éxito, a la construcción de un ámbito que sigue apostando por los valores tan importantes para el mundo como son esos, la cooperación, el multilateralismo, el diálogo y la paz. Muchas gracias, ¿no? Como en otras ocasiones, tu intervención es galvanizadora, nos anima, digamos, a seguir en este empeño. Yo quisiera, como ya andamos un poquito justos de tiempo, agrupar y enfocar las tres preguntas, las voy a hacer simultáneamente, en un marco del que nos ocupamos en la sesión anterior, ¿no? Y es esta propuesta que nos trajo uno de los interlocutores, Ángel Melguizo, de la OCDE, sobre el desarrollo en transición. Es decir, hay que dejar atrás las clasificaciones por niveles de renta, hay que entender que la región está en un desarrollo en transición, extendería ese concepto incluso a los propios países avanzados, España, ¿no? A Portugal, en la medida que la Agenda 2030 nos obliga a transitar hacia modelos de desarrollo con patrones de producción y consumo más sostenibles, ¿no? Es decir, dejamos de ser el modelo universal a seguir, todos tenemos, de manera diferenciada, pero todos tenemos tarea dentro de esta agenda. Y justamente quería enfocar en esa cuestión, en ese concepto, las preguntas, pidiéndoos, por favor, ahora sí, unas respuestas muchísimo más cortitas, más breves, para dejar espacio para nuestras preguntas del público. La primera, para la embajadora Balaño, se referiría a esas nuevas agendas que se han planteado, ¿no? en todo el proceso previo a las cumbres, que yo diría que tiene tanta importancia, sino más que la propia cumbre, ¿no? Y en particular, bueno, hemos tenido recientemente, y esta es una dimensión importante de esta agenda, una reunión de ministros y ministras de Ciencia y Tecnología, que ha hecho una declaración muy, muy relevante, ¿no? Y también las que antes señalaste, ¿no? Digamos, la aportación, o sea, cualquier propuesta de desarrollo tiene que reconocer la diversidad social, ¿no? El aporte que representa más específicamente los pueblos indígenas en este asunto. Para el secretario de Estado, para Juan Pablo de la Iglesia, ¿no? Quisiera pedirle una reflexión sobre algunas de las propuestas que se han hecho desde el nuevo gobierno, por ejemplo, las que ha hecho el ministro Duque en la propia ministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación, de crear un espacio de ciencia en español y portugués, de trabajar en el campo de la diplomacia científica. Tampoco es tan nuevo, es decir, porque es una línea de trabajo, pero desde luego ahí hay un impulso claro, y si sobre esto podías también aportar algo más. Y en el caso de la Secretaría General Iberoamericana, para Rebeca, hay un asunto que has tratado y sobre el que me gustaría pedirte una reflexión adicional, que es el aporte singular que se puede hacer en materia de cooperación sur-sur y triangular, porque efectivamente no hay ninguna otra región, ningún otro organismo que tenga en este momento una sistematización, un aprendizaje, una
compilación de buenas prácticas, un informe anual, ¿no?, que da cuenta del estado de la cuestión, que no tiene parangón en otras regiones. Justamente la propuesta que están impulsando otros organismos como CEPAL, OCDE o la Comisión Europea del Desarrollo en Transición pone énfasis en estas nuevas fórmulas y nos dice que hay que hacerlo, pero no dice mucho respecto al cómo, ¿no? Y si sobre esto pudieras también comentarnos algo sobre esa experiencia, ese aprendizaje acumulado, lo agradeceríamos. De forma breve también, porque veo que tenemos un número significativo de preguntas del público. Embajadora Bolaños, por favor. Gracias. Con relación a las reuniones sectoriales que se han organizado, que como había mencionado en mi primera intervención, son más de 35, teniendo en cuenta el calendario 2017-2018, ¿verdad? Tengo que primero estar y congratularnos a todos por el nivel de participación. Creo que el nivel de participación de todos los países iberoamericanos en cada una de las reuniones sectoriales, que pues sí enfrasca gasto y viaje y compromiso y agendas de ministros y de secretarios de Estado, siempre fue muy alta y eso es algo que reconocemos y siempre hemos agradecido de que se haya realizado. También pues la participación de alto nivel de la Secretaría y de la Secretaría General misma en muchas de las reuniones sectoriales fue muy importante. Entre ellas, por supuesto, tengo que resaltar la Asamblea Extraordinaria de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos y también, como ya había mencionado, el primer encuentro de autoridades de los pueblos indígenas de Iberoamérica. Eso fue como en el orden que se fueron realizando. También hubo una conferencia de ministros de Cultura, en la que sí fue una cifra récord de ministros de Cultura los que participaron. También el Foro de Responsables de Educación Superior y la reunión de coordinadores nacionales y responsables de cooperación que se han reunido en varias ocasiones pues, para seguir negociando y discutiendo los documentos que van a emanar de la cumbre. También la conferencia de ministros de Administración Pública y Reformas del Estado. Esa es otra reunión muy importante. La conferencia de ministros y responsables de Juventud. La de Economía y Turismo, que también ya había mencionado. También lo de los ministros de Educación. El primer encuentro de centros de pensamiento. Y la reunión de ministros de Trabajo y Seguridad Social. También hubo el tercer foro iberoamericano de Migración y Desarrollo. Fue en octubre, ahorita en Guatemala. Y la reunión de altas autoridades de ciencia, tecnología e innovación, en la que estuvo presente la secretaria, que hizo un viaje relámpago de 24 horas a Guatemala para poder estar ahí. Y bueno, ayer se llevó a cabo el foro de gobiernos locales con mucho éxito. Y bueno, y como les comentaba, ahorita la única reunión que falta es la reunión el encuentro empresarial. Tenemos hemos también hecho un esfuerzo y ahí hay que mencionar también la alianza público-privada que hemos hecho en Guatemala con el CACIF, que es la cúpula empresarial en nuestro país, y el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder hacer una gira y promocionar. Y teníamos de 400 empresarios, ahora tenemos 1,600 registrados. Y bueno, eso es una buena noticia, pero también es un reto para nuestro país. Sin embargo, estamos listos para recibirlos, para que haya ese networking de empresarios y se va a hacer un conversatorio a nivel de presidentes el 15 por la tarde, en la cual también es importante y van a participar el presidente de Colombia, por ejemplo, que va a ser su primera reunión iberoamericana y que muchos de los mismos empresarios están muy alentados de poder escuchar cuáles son sus proyectos. Y quisiera referirme también brevemente al tema de la declaración, porque todas estas sectoriales tienen una propia declaración. Todas esas declaraciones de las emanadas de esas reuniones van a nutrir nuestra declaración. Teníamos un documento de 73 párrafos, ahora van 58, porque ya estamos recortando sin piedad, pero no recortando los temas principales, sino tratando de no duplicar,
tratando de verdad de ir a enfocarnos en los compromisos, en un lenguaje más dirigido a las acciones, y también no duplicando los temas que están siendo propuestos por las delegaciones en los comunicados especiales, que eso sí llevamos 20 al día de hoy, sobre diferentes temas, por supuesto, migración, refugio, cambio climático, desastres naturales, trabajo decente, tema de los afrodescendientes, temas de discapacidad. Entonces, la verdad que también hay una serie de temas importantes que están en los comunicados especiales, que como les digo son 20. Luego también otro documento emanado de la cumbre va a ser el programa de acción, que contiene las acciones de emanadas por el espacio de cooperación, y a este esfuerzo también se suma el plan de acción cuatrienal de cooperación iberoamericana, concebido como un documento que presenta el trabajo estratégico de las conferencias. Ya no voy a hablar más de cooperación porque aquí mis colegas ya lo dijeron todo, y la verdad que eso quería yo resaltar, y por supuesto estamos listos para las preguntas. Muchas gracias. Sí, Pablo. Respecto a la pregunta del espacio y la propuesta del ministro Duque, yo creo que refleja esa evolución que explicaba muy detalladamente y conceptualmente muy bien articulada Rebeca hace un momento, ¿no? En el tránsito de los distintos modelos de cooperación y de las distintas etapas de los objetivos de la cumbre, cuando se ha constituido un espacio claramente, era porque se había visto que en ese ámbito, y se le ha dado el calificativo de espacio, porque había en ese ámbito verdaderamente una posibilidad de desarrollo compartida, ¿no? El primero fue el espacio cultural iberoamericano, ¿no? La Carta Cultural Iberoamericana parecía que era el definitivo. Luego eso ya fue incluyendo toda una serie de acciones, hasta las industrias culturales, que configuraban un espacio rico, no voy a decir que cerrado, pero delimitado en sí mismo. Y ahora estamos en un momento en el que, además de lo cultural, además de la sostenibilidad, empezamos a hablar de espacios de ciencia, de tecnología y de cooperación en I+D+I. Bueno, esto refleja ya una etapa de madurez, tanto en el desarrollo de nuestros países y en las nuevas preocupaciones que ahora tenemos todos y que compartimos, como en las capacidades que tenemos para cooperar en ese terreno. Por lo tanto, a mí me parece que la iniciativa, hay que apoyarla, no solamente nosotros, sino que hay que conseguir que se asuma por la comunidad iberoamericana en la medida en la que lo que va marcando ese tipo de espacio en concreto es, ya digo, la madurez de un desarrollo y la madurez de un sistema de cooperación que está llamado a perdurar y a producir frutos, ¿no? Estoy un poquito preocupado por el tiempo, porque sé que a las 11:30 tienes otro compromiso, y pediría en ese sentido brevedad, porque además tenemos 3 preguntas que espero que podamos evacuar con unos minutos adicionales. Por favor, secretaria. Solo decir 2 cosas. Efectivamente, en lo que es cooperación horizontal y cooperación sur-sur, hemos estado tratando de participar en esta discusión que tiene hoy la Unión Europea, como bien lo decía también Juan Pablo, para tratar de salir del paradigma de la ayuda para entrar al paradigma de la cooperación, ¿verdad? Yo creo que el paradigma de la ayuda fue el paradigma del siglo pasado, que es el paradigma de los objetivos de desarrollo del milenio, y ahora tenemos que pasar al paradigma de los objetivos de desarrollo sostenible y a una cooperación en muchos otros ámbitos que no clasifique de una manera tan simplista, como bien se decía, a los países del mundo, ¿no? Y yo no veo cómo se va a hacer desarrollo sostenible en el mundo excluyendo a los países más importantes que tienen que participar de esa conversación y de esa apuesta, ¿no? Y ahí hemos estado influyendo en la discusión, y esto que se llama países en transición, o como queramos llamarlo, yo creo que llama a una cooperación más regional, a una cooperación más temática y más horizontal, ¿no? Y ahí hemos estado presentes y hemos contribuido en esa discusión. José Antonio nos ayudó mucho en esa discusión antes de que tuviera este cargo en la Fundación Carolina, así que conoce en profundidad muchas de las cosas que hemos hecho en esta dirección. Segundo punto rápido,
es recordar que nosotros venimos de un periodo muy intenso electoral y de cambios políticos en la región, y esta va a ser, por lo menos en 10 países de la región, ¿no? Esta va a ser la primera vez que se van a encontrar todos los jefes de Estado después de esa serie de cambios políticos y de resultados electorales en la región. Entonces, también aquí hay una gran oportunidad de encuentro, ¿verdad?, y de diálogo que no se ha dado todavía en la región hasta este momento. Así que el gran número de confirmaciones ya que tenemos al más alto nivel en la región, yo creo que confirman que vamos a tener una cumbre, como bien se dijo, sustantiva, interesante y exitosa. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas, ¿no?, que hemos recogido del público. La primera de ellas es de Ignacio Soleto, de la FIAP, dirigida a Rebecca Greenspan, ¿no?, y se refiere a la financiación del desarrollo, que es un tema clave para avanzar en la Agenda 2030. ¿Está previsto revitalizar la red iberoamericana de política fiscal como instrumento de cooperación entre los países miembros? Una segunda pregunta para el conjunto de la mesa, para quien quiera tomarla, de Ángel González, del Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo, de la OCUD, ¿no? ¿Qué papel ven para la universidad en la Agenda 2030 en la región latinoamericana? ¿Cómo pueden contribuir las universidades españolas a una iberoamericana inclusiva, próspera y sostenible? Y la tercera, de Eduardo González, del portal de Diplomat in Spain, para Juan Pablo de la Iglesia, Rebecca Greenspan. ¿Creen que la cumbre, con su enfoque a favor de los ODS, tiene o puede decir algo sobre situaciones como la caravana de hondureños que se dirige a Estados Unidos? España es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Puede también ayudar a resolver este problema, ¿no? Si queréis comenzamos, no sé, Juan Pablo, por favor. Bueno, empezando por la última. La Cumbre Iberoamericana no tiene una agenda política. La Cumbre Iberoamericana lo que ofrece es la oportunidad a los jefes de Estado de tener una conversación reservada, absolutamente entre ellos, en la que la historia nos dice, yo no estaba en ninguna de ellas, en ninguna de esas reuniones, quiero decir, pero la historia nos dice, por lo que luego se percibe, que son discusiones vivas, apasionadas a veces, ¿no?, con alguna palabra más alta que otra, pero que, sin embargo, se traducen en resultados y se traducen en una confirmación de que el diálogo político también se produce, aunque no esté en la agenda. Bueno, yo no creo que esta cumbre vaya a ser una excepción a esa norma. No tiene en su agenda los temas que plantea la pregunta, pero desde luego los jefes de Estado tienen la libertad de hablar de lo que quieran, en el tono que quieran, y para hacer las propuestas que les parezcan más oportunas. Por lo tanto, estoy seguro que se va a hablar en la cumbre de muchos temas, además de los que están en la agenda, sin que esto quiera decir que haya que esperar ningún resultado concreto de esas discusiones, ¿no?, porque de lo que se trata es de facilitar el diálogo, que es el arma diplomática por excelencia. Sí, embajadora Bolaños, por favor. Sí, muchas gracias. Sobre la pregunta de Ángel González, sobre el papel de las universidades, sí tienen un gran papel, incluso durante el 9º Foro de Educación Superior, que fue organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala también, junto con la Cancillería, en mayo del 2018, precisamente se habló de ese tema, del papel que juegan las universidades para esta cumbre. Y sí tenemos unos aportes importantes para nuestra declaración política, y es eso de impulsar las actividades de esas instituciones académicas para poder ayudar a los gobiernos a cumplir con sus propios planes. Entonces sí hay un papel, y sí es un tema que se ha estado discutiendo y que va a estar incluido en la agenda. Muchas gracias. Sí, tipo telegrama, sí, queremos seguir con la red fiscal. ¿Dónde está Ignacio? Okay. Sí, queremos seguir con la red fiscal. Nos parece que es un tema fundamental y tiene que ver con el financiamiento de la Agenda 2030 y también con las dificultades que estamos teniendo en la región para poder hacer las reformas tributarias necesarias para el mundo que viene, ¿no?
Ha sido muy efectiva la red y esperamos poder continuarla con el apoyo también de la FIAP. Sobre las universidades ya contestó Mónica, solo quiero recordar que hicimos no solo el Foro de Educación Superior, sino también un encuentro importante con Iberdrola, que nos apoyó Iberdrola en Salamanca, para abrir la participación del espacio académico al encuentro de soluciones en la Agenda 2030. Hay muchas cosas que no sabemos. Necesitamos nuevo conocimiento e innovación para la Agenda 2030. Necesitamos una participación muy activa de las universidades, de las maestrías, de las tesis doctorales, de la educación misma en un nuevo paradigma de desarrollo como es la Agenda 2030. Y sobre el tema de migración, hicimos el Foro de Migración y Desarrollo para volver a enfocar el tema de migración como un tema de desarrollo, que sí es un tema de la cumbre. Hay un comunicado especial sobre migraciones y hay varios párrafos en la declaración sobre migración en el marco de la discusión del Pacto Global sobre Migración, que se terminará de negociar en Marrakech el 5 y 7 de diciembre. Entonces nosotros haremos una contribución también a esa discusión global desde la perspectiva iberoamericana. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos ustedes y sobre todo muchas gracias a nuestros invitados de hoy, para los que pido un aplauso. Creo que